Él la esperó a que creciera. 2 hermanos mayores sobreprotectores la custodiaron durante 23 años, muertos de miedo de que algún cerdo se la llevara, hasta que Hugo, su amigo de la infancia, llegó a casa para pedir su mano. Marcos, el hermano mayor, lo persiguió con la escoba durante 3 calles. Hugo no huyó. Se giró y dijo sonriendo: hermano, pega todo lo que quieras, pero cuando termines, cásamela. Esa misma noche, el hombre que había estado enamorado de ella en secreto durante 18 años, con los ojos brillantes, la arrinconó contra la pared. Tus hermanos pegan muy fuerte. ¿Y eso? Él rozó suavemente la punta de su nariz con la de ella. Pues asume la responsabilidad y sopla para que se me pase. 1. Mi hermano me levantó en vilo. Estaba completamente suspendida en el aire, con los pies al menos a 5 centímetros del suelo, sin haber reaccionado aún a lo que pasaba, cuando escuché la puerta principal abrirse de golpe con un fuerte «bam». Inmediatamente después llegó el grito enérgico de mi hermano mayor, Marcos. Hugo, tú, hijo de puta, todavía tienes valor de venir. La escoba la había cogido del balcón y todavía goteaba. Hugo estaba en la puerta, con 2 cajas de pastelitos, una caja de cerezas y un ramo de rosas color champán muy bien envuelto. Levantó la vista y me vio a mí, suspendida en el aire por mi hermano. Una ligera sonrisa brilló en sus ojos. Marcos. ¿Quién es tu Marcos? La escoba silbó al lanzarse contra él. Pensé que Hugo esquivaría el golpe. Desde pequeño había sido bueno esquivando, en el instituto estuvo en el equipo de atletismo, hacía los 100 metros lisos en 11:3, mi hermano mayor no podía alcanzarlo, pero no lo esquivó. La escoba le golpeó de lleno en el antebrazo, con un chasquido seco y limpio. Mi hermano mayor se quedó parado un instante. Hugo también miró hacia abajo un segundo para ver la piel enrojecida, luego cambió las flores a la otra mano y levantó la vista. Marcos, pega todo lo que quieras. Sonrió, con la voz firme y serena: cuando termines de pegarme, cásamela. La sala estuvo en silencio durante 3 segundos. Mi segundo hermano, Pablo, que estaba tirado en el sofá jugando a la consola, se incorporó y entrecerró los ojos para mirar a Hugo de arriba a abajo, como si evaluara un producto que de repente hubiera subido de precio. Mi mamá asomó la cabeza desde la cocina y la volvió a meter. Yo seguía en el aire. Pablo, pataleé, bájame. Mi hermano mayor me tiró sobre el sofá, agarró la escoba y salió corriendo tras él otra vez. Esta vez lo persiguió durante 3 calles enteras. En la puerta trasera de nuestra urbanización hay un anciano que repara bicicletas y que todos los días se sienta a fumar y leer el periódico. Ese día, por una vez, dejó el periódico para ver a un hombre trajeado siendo perseguido por las calles por otro en zapatillas. Su expresión era de total desconcierto. Yo iba detrás, pero a media calle ya no podía respirar. Hugo se detuvo a esperarme. Estaba quieto en el sitio, girándose para verme acercarme, con la frente cubierta de una fina capa de sudor, el cuello de la camisa ligeramente desabrochado y las marcas rojas del golpe aún visibles en el brazo. Bajó la vista para arreglar un poco el ramo de flores, asegurándose de que ningún pétalo se hubiera dañado en la persecución, y luego me lo tendió. Las cerezas están bastante dulces, dijo, probé una esta mañana. No las cogí. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Él dudó un instante, retiró la mano, bajó la mirada y las pestañas le cubrieron ese ápice de emoción cuidadosa que había en sus ojos. Pedir tu mano, dijo. Hace 23 años que conozco a Hugo. Su mamá y la mía eran amigas íntimas. Compartieron habitación en el hospital cuando estaban embarazadas y acordaron que si una tenía niño y la otra niña, los casarían. Pero resultó que las dos tuvieron niños con pocos días de diferencia, así que el matrimonio concertado no pudo ser. Y entonces, 3 años después, mi mamá se quedó embarazada de mí. Aquel año, Hugo tenía 6 años. Su mamá lo trajo al hospital a verme. Él se agarró a la barandilla de la cuna, miró hacia abajo y se quedó un buen rato callado observando a aquella cosa arrugada y rojiza que era yo. Su mamá le dio un empujoncito. Hugo, llama a la hermanita. Él no la llamó, se limitó a mirarme, toda una tarde. Estas cosas, lógicamente, las supe después. También supe que, aprovechando que los adultos no miraban, me había tocado la cara con el dedo. Supe que cuando llegó a casa le dijo a su mamá que la hermanita era muy pequeña, más pequeña que su hámster. Supe que al día siguiente fue corriendo al centro de actividades juveniles a apuntarse a natación, con la excusa de que si la hermanita se caía al agua, tenía que saber salvarla. Con 6 años, pensaba ya muy a largo plazo. Después crecimos juntos. Fuimos a la misma escuela primaria. Él estaba 2 cursos por encima de mí. Cada día, al salir de clase, esperaba a que yo acabara para irnos juntos a casa. Fuimos al mismo instituto. Él seguía 2 cursos por encima de mí. En los pasillos,
cuando nos cruzábamos, me revolvía el pelo. Fuimos al mismo instituto de bachillerato. Por fin estábamos en el mismo curso, porque él había adelantado un curso. El primer día de clase fue a buscarme para que me registrara. Estaba de pie en la puerta de la clase, la luz del sol le daba por detrás, iluminando su figura juvenil de rasgos claros y definidos, con el uniforme impecable. Todas las chicas de la clase lo miraban. Se acercó a mí y, como cuando éramos pequeños, me revolvió el pelo. A partir de ahora podemos salir de clase juntos, dijo. En el último año de bachillerato, hubo un chico que intentó ligar conmigo. Me metió una carta de amor en el hueco del pupitre. Al final de la nota había dibujado un corazón torcido. Antes de que yo pudiera abrirla, la carta ya estaba en manos de Hugo. No me preguntó si la había leído, ni si quería aceptarla. Simplemente buscó a aquel chico y habló con él tranquilamente durante 10 minutos. Cuando terminaron de hablar, aquel chico, cada vez que me veía, daba un rodeo. En ese momento me enfadé bastante con él. Me pareció que se metía en lo que no le importaba. Yo ya tenía casi 18 años, ¿acaso no tenía libertad ni para recibir una carta de amor? Fui hecha una furia a pedirle explicaciones. Él estaba haciendo problemas de clase. Levantó la vista y me miró. Esa carta la he guardado yo, dijo, cuando te cases, te la devolveré. ¿Con qué derecho? Él no dijo nada, bajó la vista y siguió haciendo problemas. La luz del atardecer teñía su perfil de un dorado suave, y sus pestañas proyectaban una pequeña sombra bajo sus ojos. Me quedé allí parada y, de repente, sentí que ya no estaba tan enfadada. El año que hice la selectividad, Hugo estaba en su segundo año de universidad. Estudiaba en la Universidad L de nuestra ciudad, a 40 minutos en metro de casa. Volvía todos los fines de semana. A veces traía una caja de pastel de castañas, el favorito de mi mamá, a veces simplemente venía a ayudarme con los problemas de matemáticas. Mi mamá decía que estaba de vaguito. Él no lo discutía, sonreía, se sentaba y abría mis exámenes de práctica. Aquel año, en marzo, a 90 días de la selectividad, yo acababa de hacer un examen de práctica y estaba tirada en la mesa sin ganas de moverme. Él estaba a mi lado repasando mis errores y de repente dijo, ¿en qué universidad quieres estudiar? Dije el nombre de una que estaba a 2000 kilómetros de aquí. La mano con la que pasaba las páginas dudó un momento. ¿Tan lejos? Mejor lejos, dije con voz apagada, mis hermanos me tienen muy harta. Él no contestó. Pasó mucho tiempo, tanto que pensé que se había dormido. Cuando levanté la vista, me estaba mirando. Las magnolias habían florecido fuera de la ventana y el viento traía su fragancia al interior. Su mirada estaba a un palmo de distancia de mi cara, muy suave, como si tuviera miedo de perturbar algo. Iré a verte, dijo. Y cumplió su palabra. Realmente me fui a esa universidad, a 2000 kilómetros de distancia, y él realmente vino a verme en avión cada mes. Guardaba los billetes en un cajón. A veces venía el fin de semana, a veces solo pasaba la noche y al día siguiente cogía el primer avión de vuelta a clase. Mis compañeras de piso creían que era mi novio. Yo decía que no, que solo era un amigo de la infancia. ¿Un amigo de la infancia viene a verte volando 2000 kilómetros cada mes?, preguntaban ellas. No lo sé. El día de San Valentín de mi tercer año, todas mis compañeras tenían cita y yo estaba sola en la biblioteca viendo una serie en el móvil. A mitad de la serie, Hugo me envió un mensaje. Baja. Bajé corriendo las escaleras. Él estaba en la puerta de la residencia, con una bolsa de castañas asadas con azúcar recién hechas, acababa de bajarse del taxi, la bufanda aún con el frío del norte. ¿Cómo es que has venido? Por trabajo, dijo, me pillaba de camino. Me metió la bolsa de castañas en las manos, no se quedó mucho, se dio la vuelta y se fue. Yo me quedé allí parada, viendo su silueta perderse al final de la calle bajo las farolas. Las castañas aún estaban calientes. Después me enteré de que aquel día no había tenido ningún trabajo, simplemente quería verme. El año que terminé el máster, Hugo tenía 27 años. Trabajaba en un centro de investigación, tenía piso y coche, era guapo, tenía buen carácter y las posibles candidatas para citas a ciegas no paraban de llamar a su puerta. Su mamá, impaciente, le había hecho registrarse en 3 páginas web para buscar pareja. Él no iba. Le preguntaban qué tipo de chica le gustaba, y decía que aún no había encontrado a ninguna. Le preguntaban cuándo se casaría, y decía que no tenía prisa. Le preguntaban qué estaba esperando, y entonces se quedaba callado. Yo tampoco tenía prisa. Mis 2 hermanos me mantenían, el trabajo iba bien, la vida era tranquila. Había tenido 2 relaciones sin mucho sentimiento, ninguna duró más de 3 meses. Cuando rompía, la otra persona me preguntaba por qué, y yo no sabía qué decir. Siempre sentía que faltaba algo.
Ese algo que faltaba, no me atrevía a analizarlo en profundidad, hasta que Hugo vino a pedir mi mano. Después de que mi hermano mayor lo persiguiera durante 3 calles, volvió con el cuello de la camisa torcido, el pelo revuelto y 2 nuevos rasguños en el brazo. Mi mamá, en la puerta, lo regañaba mientras sentía pena por él. Pero, hijo, ¿por qué vienes así sin avisar? Y tu papá está en casa. ¿Tus papás lo saben? Hugo, muy formal, respondió, lo saben. Mi mamá se quedó en silencio 5 segundos. Luego dijo, pues entra a cenar. Aquella noche la cena fue de lo más extraña. Mi hermano mayor, Marcos, clavó los palillos en el arroz como si fueran varillas de incienso. Mi segundo hermano, Pablo, dejó la consola por una vez, y su mirada se paseaba por la cara de Hugo como buscando algún punto débil. Mi papá no dijo ni una palabra en toda la cena, solo de vez en cuando soltaba un largo suspiro. Hugo estaba sentado a mi lado, pelándome gambas. Tenía los dedos largos y pelaba las gambas con mucha soltura, les quitaba la cabeza, la cáscara y sacaba el intestino, todo de una vez. Cada vez que terminaba una, la ponía en mi cuenco. Él no probó ni una. Mi mamá ya no podía soportarlo. Hugo, cómetelas tú también. No tengo hambre, dijo. Y siguió pelando. Aparté un poco el cuenco, estoy llena. Él se detuvo, bajó la vista para mirar el montoncito de carne de gamba que había pelado y se quedó callado un momento. Luego cogió una servilleta para limpiarse las manos y no dijo nada más. Después de cenar, fui al balcón a recoger la ropa. Nada más abrir la puerta, noté que alguien me agarraba la muñeca por detrás. En el balcón no había luz. Hugo estaba en el umbral, medio cuerpo oculto en las sombras, con la expresión indescifrable. Me sujetaba la muñeca, sin apretar demasiado, la yema de sus dedos sobre los latidos de mi pulso. Vega, me llamó por mi nombre. No me giré. Él se quedó callado unos segundos, y luego dijo en voz baja, tus 2 hermanos pegan muy fuerte. El corazón me latía muy rápido, desbocado. ¿Y eso? Dio un paso adelante, acortando de repente la distancia. Mi espalda chocó contra la barandilla fría, sin poder retroceder más. Él bajó la cabeza y apoyó suavemente su frente contra la mía. Su aliento cálido me rozó la punta de la nariz. Pues asume la responsabilidad, dijo, y sopla para que se me pase. De repente, mis ojos se llenaron de lágrimas. 23 años. 23 años de amistad desde la infancia, 23 años de compañía silenciosa, 23 años viniendo a verme volando 2000 kilómetros cada mes, ayudándome con las matemáticas, trayéndome las castañas que tanto me gustaban, eliminando con discreción las cartas de amor cuando aparecían. Nunca, ni una sola vez, me había dicho que le gustaba. ¿Por qué no lo has dicho antes?, pregunté con la voz temblorosa. Levantó los ojos, tan cerca que podía ver el fino velo de humedad que los cubría. Miedo a asustarte y que huyeras, dijo. El viento nocturno se colaba por la rendija abierta del balcón y movía los mechones de pelo que le caían sobre la frente. Estaba tan cerca de mí como aquel año de bachillerato cuando me esperaba a la salida de clase, tan cerca como cuando cruzaba medio país para verme en la universidad, tan cerca como todos estos 23 años que llevábamos conociéndonos. No es que no lo hubiera dicho, es que había estado esperando a que yo creciera. Vega, pronunció mi nombre en voz muy baja, como si temiera perturbar al viento nocturno, o quizá temiera perturbarse a sí mismo. Soltó mi muñeca y levantó lentamente la mano, con la yema de los dedos suspendida a 1 centímetro de mi mejilla. ¿Puedo besarte? No esperó a que respondiera. Me besó con suavidad. Ese beso cayó en la comisura de mis labios como una pluma en la superficie del agua, y las ondas se extendieron muy, muy lejos. No hizo nada más, solo se quedó así, pegado a mí, con nuestras respiraciones entremezcladas. Después de un largo rato, se apartó un poco. He comprado el anillo, dijo, lo he llevado en el bolsillo 1 mes. Bajé la vista para mirarlo. Tenía la punta de las orejas de un rojo intenso, pero los ojos le brillaban, como aquel niño de 6 años que se agarraba a la cuna para mirarme. Tenía miedo de que no aceptaras, reconoció, miedo a que te pareciera demasiado rápido, demasiado repentino, miedo de que solo me vieras como un hermano. Hugo. Él se quedó paralizado. No eres mi hermano, dije. Se quedó mirándome fijamente unos segundos. Luego sonrió. Era la sonrisa más radiante que le había visto en 23 años. Volvió a bajar la cabeza, apoyando su frente contra la mía, rozando su nariz con la mía, con la voz apagada y un deje de queja. Entonces la próxima vez que tus hermanos me peguen, ¿me defenderás? No pude evitar curvar los labios. No. ¿Por qué? Tú mismo lo dijiste, imité su tono, cuando termines de pegarme, cásamela. Él se quedó paralizado un instante. Luego soltó una carcajada. En la sala, mi hermano mayor golpeó la taza de té contra la mesa con fuerza, haciendo un ruido sordo y enorme.
Inmediatamente después se oyó la voz alargada de mi segundo hermano: «Mamá, ¿la puerta del balcón se ha cerrado con llave? ¿Hay alguien dentro?». Hugo me miró, con los ojos brillantes y forma de media luna. «Tus hermanos van a pegarme otra vez», dijo. Me puse de puntillas y me acerqué a su oído. «Pues deja que te peguen». Su respiración se detuvo un momento. Me aparté un poco, encontrándome con su mirada. «Cuando terminen, soplo yo». Él me miró. En el balcón, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. La brisa nocturna era suave. Él bajó la cabeza y completó ese beso. Aquella noche, mi hermano mayor invitó a Hugo a salir. Invitar es un decir, en realidad lo sacó a empujones agarrándolo por la nuca. La cara de mi hermano, bajo la luz del recibidor, parecía el fondo de una olla, negra como el carbón. Las palabras las soltó entre dientes: «Mañana, mañana hablamos». Justo antes de que la puerta se cerrara, Hugo me miró por la rendija. Esa mirada. Después, pensándolo mucho, encontré por fin una descripción adecuada. Parecía un gran perro dorado al que su dueño ha dejado fuera de casa. Claramente está triste, pero el rabo aún le mueve. Mi mamá pelaba una mandarina en la sala, sin levantar la cabeza. «Marcos, cuando cogiste la escoba tiraste la maceta de poto del balcón». Mi hermano mayor: «Mañana compro una nueva». «No hace falta». Mi mamá siguió colocando los gajos de mandarina con cuidado. «Hugo ha dicho que el fin de semana te trae una costilla de Adán, que un compañero de su trabajo tiene un vivero». Mi hermano mayor se quedó sin palabras. Mi segundo hermano levantó una mano desde el sofá: «La mía, cámbiamela por una planta de jade». Yo me escabullí a mi habitación y cerré la puerta. La pantalla del móvil se iluminó. «Hugo, he llegado a casa». «Hugo, lo de la costilla de Adán era en serio, lo del 2x1, no te engañaba». Le respondí: Él respondió al instante: «Entonces mañana puedo volver». Tras una pausa, añadió otro mensaje: «Si traigo 2 macetas». Mirando fijamente esas líneas en la pantalla, no podía contener la sonrisa que tiraba de las comisuras de mis labios. ¿A hacer qué? Esta vez tardó unos segundos en responder. «A verte». Lo envió y luego lo eliminó. Luego envió uno nuevo: «A ver la costilla de Adán». No respondí. Dejé el móvil boca abajo sobre la almohada y me quedé mirando el techo. 5 segundos después, bajo la almohada, el móvil brilló otra vez. «Hugo, ¿has visto lo que eliminé hace un momento?». «Hugo, si no lo has visto, da igual». «Hugo, eso no cuenta». «Hugo, buenas noches». Al día siguiente era sábado. Dormí hasta las 9. Me despertó el ruido de la cocina. Entre sueños, abrí la puerta de la habitación y vi a Hugo delante de la placa, con el delantal de flores de mi mamá puesto, friendo un huevo. La luz del sol entraba oblicua por la ventana y se posaba en su perfil. Llevaba un jersey fino gris claro, con las mangas subidas hasta el antebrazo. La marca roja que la escoba le había dejado el día anterior ya se había difuminado. Mi mamá, a su lado, quitaba las puntas a las judías verdes con tono de charla cotidiana. «Hugo, ¿qué dicen tus papás?». «Mi papá dice que busquemos un día para cenar juntos las 2 familias». Hugo sirvió el huevo en un plato, en su punto justo, con los bordes doraditos y crujientes. «Mi mamá dice que primero pregunte qué opina la tía». «¿Qué voy a opinar yo?». Mi mamá tiró las judías ya limpias al escurridor: «Es cosa de vosotros, los jóvenes, decidid vosotros». Hugo dudó un instante. «Entonces, lo que Vega opine». «Esa aún no se ha levantado». Mi mamá ni levantó la vista. «Desayuna tú primero». Él asintió y metió el huevo bajo la campana térmica. Yo estaba en el recodo del pasillo, sin hacer ruido. Había esperado 18 años. Esperó a que su mamá preguntara, esperó a que mis 2 hermanos dieran su brazo a torcer, esperó el momento adecuado, esperó a que yo por fin me diera cuenta. Hasta el huevo del desayuno estaba esperando. Entré, cogí una silla y me senté. Hugo levantó la vista. Atraje hacia mí el plato con el huevo, sin mirarlo: «Está frío». Él se quedó parado un instante. Luego sonrió, alargó la mano y volvió a atraer el plato hacia sí: «Te lo caliento». «No hace falta». Sujeté el borde del plato. Justo entonces, sus dedos rozaron el dorso de mi mano. No se movió. En la cocina, mi mamá seguía quitando las puntas a las judías. El grifo goteaba rítmicamente. El sol proyectaba las sombras de los dos, superpuestas, sobre la encimera blanca. Él no retiró la mano. Yo tampoco. Mi segundo hermano salió de su habitación bostezando y estirándose. Al vernos, frenó en seco un instante. Luego, sin cambiar de expresión, se giró y gritó hacia la puerta de mi hermano mayor: «Marcos, ha llegado tu costilla de Adán». La puerta de mi hermano mayor no se movió ni un milímetro. Mi segundo hermano volvió a gritar: «Y ha venido con huevos». La puerta se abrió un poco. Por la tarde,
Hugo me acompañó al supermercado. En realidad, iba a ir yo sola, pero su mamá le pidió que trajera cerezas a casa y él dijo que le pillaba de camino, así que al final fuimos los dos. Los supermercados los fines de semana están muy concurridos. La sección de productos frescos estaba abarrotada de carritos. Hugo iba por el lado de fuera y, cada vez que alguien se acercaba, se giraba ligeramente para protegerme. No alcanzaba los tomates en conserva de la estantería de arriba, él estiró el brazo para cogerlos y el cuello de su sudadera me rozó la punta de la oreja. ¿Algo más? Vino para cocinar. Se giró y se dirigió hacia la sección de condimentos. Yo lo seguí, a un par de pasos de distancia. Una niña pequeña llegó como una exhalación montada en un carrito de la compra. Me aparté para esquivarla y fui a chocar contra su pecho. Instintivamente, él me sostuvo del brazo. ¿Estás bien? Sí. Él no soltó el brazo. Bajé la vista y vi su mano agarrando mi puño, con los nudillos ligeramente blancos. Al cabo de unos segundos, dijo, antes, cuando te caías, llorabas. Eso era con 5 años. Con 7 también lloraste. Su tono era muy plano, en las fiestas del colegio, en la carrera de relevos, te caíste y te raspaste la rodilla. Te sentaste en el suelo y yo te cargué a la espalda hasta la enfermería. Lloraste todo el camino. Abrí la boca. Yo misma ya me había olvidado de eso. Él lo recordaba. Bajó la vista y giró el carrito en otra dirección. Ese botecito de alcohol no lo tiré. Su voz era muy suave, lo guardé hasta que nos mudamos, cuando ya iba al instituto. Mi mamá pensó que era un refresco caducado. No dije nada. Por la megafonía del supermercado anunciaban ofertas. La multitud pasaba a nuestro lado. Él estaba quieto, mirando las cerezas del carrito, con las pestañas inmóviles. Alargué la mano y agarré el borde de su manga. Levantó la vista. Te compro otro, dije. Me miró fijamente. Pasó mucho tiempo, tanto que la megafonía anunció 2 veces las ofertas. Lentamente, esbozó una sonrisa. Vale. Por la noche, mi mamá invitó a Hugo a cenar. Esta vez mi hermano mayor no cogió la escoba, se limitó a quedarse todo el rato en el sofá, impasible, cambiando de canal en el mando 30 veces. Mi segundo hermano estaba recostado en el otro extremo jugando a la consola, y de vez en cuando levantaba la vista para echar un vistazo a la mesa del comedor. En la mesa, mi papá tomó la iniciativa para hablar por una vez. Hugo, dejó los cubiertos, en tu centro de investigación, ¿hay muchos viajes? Hugo se enderezó, no muchos. 2 o 3 al año, cada vez de 3 a 5 días. Mi papá asintió y no preguntó más. Mi mamá me sirvió a mí y también le sirvió a él. Tenía el plato como una montañita. Comió con la cabeza baja, con mucha aplicación, sin dejar ni un solo grano de arroz. Cuando casi habíamos terminado de recoger, de repente habló mi hermano mayor. Hugo. Hugo se detuvo un instante en sus movimientos. Mi hermano mayor no lo miró. Con la cabeza baja, pelaba una mandarina, con la voz dura, trátala bien. Solo esas 3 palabras. Hugo dejó los cubiertos y respondió con voz serena, cada palabra bien asentada. Lo haré. Mi hermano mayor no contestó, y puso la mandarina pelada en el plato que tenía delante. Mi segundo hermano dijo desde detrás del móvil, ¿y la mía? Mi hermano mayor le tiró la piel de la mandarina. Después de cenar, Hugo salió al balcón a contestar una llamada. A través de la puerta de cristal, se le veía vagamente de pie junto al poto, hablando por teléfono con la cabeza baja, con una leve sonrisa en los labios. Mi mamá recogía la mesa y de repente dijo en voz baja, «Te ha esperado mucho tiempo». No respondí. Aquel año que hiciste la selectividad y rellenaste la solicitud de universidades, tu papá en realidad no quería que te fueras tan lejos. Apiló los platos y su voz era tan baja que parecía que hablaba sola. Fue él quien vino a casa a hablar con tu papá, estuvieron 2 horas hablando. Me quedé de piedra. ¿De qué hablaron? No lo sé. Mi mamá entró en la cocina con los platos. Cuando se fue, se había quedado sin voz. Tu papá luego ya no se opuso. El agua corría con fuerza, tapando los demás sonidos. Yo estaba en la puerta de la cocina, mirando su espalda. Ella no se giró. La puerta del balcón se abrió y Hugo entró. Traía consigo el frescor de la brisa nocturna de principios de otoño. Mi mamá pregunta si tienes huevo la semana que viene, me miró, para cenar juntos. Antes de que pudiera abrir la boca, mi hermano mayor resopló desde el sofá. ¿La semana que viene? La semana que viene trabaja por la tarde. Hugo dudó un instante. ¿La otra semana, entonces? Mi segundo hermano asomó media cara por detrás del móvil. La otra semana se ha ido de aguas termales con unos compañeros. Hugo apretó los labios. Mi hermano mayor pasó una página del periódico, la otra y otra más es su cumpleaños. En casa lo celebramos nosotras. Hugo se quedó callado 2 segundos. Luego sacó del bolsillo una pequeña cajita de terciopelo. La sala se quedó en silencio.
Él bajó la cabeza y abrió la cajita. Dentro había un anillo, una fina argolla de platino con un diamante pequeño, de brillo apacible. No miró a mi hermano mayor, no miró a mi segundo hermano, me miró a mí. Elegí durante mucho tiempo, dijo en voz muy baja, miedo de que si era demasiado llamativo no te gustara, miedo de que si era demasiado sencillo no te dieras cuenta de que era un anillo de compromiso. Acercó un poco más la cajita. Vega, me llamó por mi nombre, con toda la ternura y el cuidado acumulados durante 23 años, ¿quieres? Mi hermano mayor se levantó de repente. Hugo no esquivó el golpe, ni siquiera se giró, solo ladeó ligeramente la cara, esperando tranquilo. Mi hermano mayor se quedó de pie, mirándolo fijamente. 5 segundos después, mi hermano mayor se dejó caer con fuerza en el sofá. Joder, pero ponte de rodillas, coño. Hugo se quedó paralizado un instante. Luego bajó la cabeza y soltó una risa. Se arrodilló, levantando el anillo hacia mí. La luz caía sobre la coronilla de su cabeza, sobre sus pestañas ligeramente temblorosas, sobre el diamante de brillo apacible. Vega. Levantó la vista para mirarme, como a los 6 años junto a la cuna del hospital, atravesando los 23 años de tiempo. ¿Quieres casarte conmigo? En la sala, nadie hablaba. Fuera, la noche era suave. A lo lejos se oía, difuso, el sonido del televisor de alguna casa. Mi segundo hermano había dejado de jugar, la pantalla del móvil se había apagado. Mi hermano mayor tenía el periódico arrugado en la mano, pero no dijo nada. Yo miraba a Hugo. Vi la inseguridad que cruzó como un relámpago sus ojos, vi sus dedos temblando ligeramente mientras sujetaban el anillo, vi el cariño que había guardado desde los 6 hasta los 29 años, ofrecido ante mí con todo cuidado a lo largo del camino. Extendí la mano. Él bajó la cabeza y me deslizó el anillo en el dedo anular. La talla era justo la mía, como si lo hubiera sabido desde siempre. Se quedó mirando fijamente ese fino aro de luz en mi dedo, sin moverse durante mucho tiempo. Después de un buen rato, levantó la vista. Entonces mañana vengo a traer la costilla de Adán, dijo. Mi hermano mayor soltó un largo suspiro en el sofá. Mi segundo hermano hundió la cara en el cojín. Hugo curvó los ojos en una sonrisa, con la mirada posada en mi cara, suave y brillante, como aquella primera vez que me vio en la sala de partos, hace 23 años, como en los innumerables amaneceres y atardeceres que siguieron, como todo el tiempo que me había esperado. 3. La cena de las dos familias se fijó para 3 semanas después. El lugar lo eligió mi mamá, un restaurante de cocina hawaiana en el oeste de la ciudad. El comedor era privado y desde el balcón se veía un pequeño bosquecillo de bambú. La mamá de Hugo empezó a enviar el menú en el grupo familiar 3 días antes, preguntando opinión sobre cada plato, desde los entrantes hasta el postre. El papá de Hugo solo respondió una vez, todo bien. Ella respondió al instante, ¿a ti te he preguntado? Él. Las dos familias solían reunirse mucho hace 10 años, pero luego, cada uno con sus cosas, se veían menos. Esta vez, al sentarse en el mismo comedor, el ambiente tenía algo de negociación comercial. Mi mamá y la suya se sirvieron mutuamente con una cortesía casi de recién conocidas, hasta que el camarero trajo el primer plato. ¡Ay, esta albóndiga, cabeza de león!, probó la mamá de Hugo. ¿Es del mismo sitio al que solíamos venir antes? Mi mamá probó un bocado, ese mismo. Luego cambió el cocinero y el sabor se suavizó, pues habrá que pedir que la repitan. Las dos mamás llegaron a un consenso y devolvieron la albóndiga. Yo bajé la cabeza para beber mi sopa, y de reojo vi que Hugo me apretaba la mano por debajo del mantel. Él no me miraba. Estaba tieso como una vela, discutiendo con su papá sobre los proyectos de fin de año del centro de investigación, pero con los dedos me acarició suavemente la palma de la mano. A mitad de la comida, mi papá dejó la copa. Lo de estos dos, hizo una pausa, nosotros no tenemos opinión en contra. El papá de Hugo también dejó la copa y lo miró con atención. Mi papá dijo, a Hugo lo hemos visto crecer. Sabemos cómo es este chico, solo eso. Hugo se enderezó y dijo en voz baja, gracias, tío. El papá de Hugo añadió al lado, a partir de ahora, llámale papá. El comedor estuvo en silencio 2 segundos. Las orejas de Hugo se pusieron de un rojo intenso, pero la voz no le tembló, papá. Mi papá asintió y se bebió el vino de la copa. Al terminar de comer, mi mamá y la mamá de Hugo iban delante, cogidas del brazo, ya discutiendo qué flores poner en la boda. El papá de Hugo y mi papá iban juntos, hablando de pesca. Yo me quedé la última. Hugo caminaba a mi lado. El viento del bosquecillo de bambú atravesaba el pasillo trayendo el frescor del avanzado otoño. Él se quitó la chaqueta y me la puso sobre los hombros, sin decir nada. Me ajusté el cuello y olí el familiar aroma a jabón. Hugo, ¿cuándo fuiste a hablar con mi papá? Su paso se detuvo un instante.
Aquel año en que hice la solicitud para la selectividad, él vino a casa a hablar con mi papá, estuvieron 2 horas enteras. Esto mi mamá lo dijo a medias, y yo nunca había preguntado el resto. Él no respondió de inmediato. Al final del pasillo, las risas y conversaciones de las dos familias se iban alejando poco a poco. Él se detuvo y se giró hacia mí. Cuando querías apuntarte a esa universidad, tu papá no estaba de acuerdo. Su voz era muy suave. Decía que nunca te habías ido de casa, que 2000 kilómetros eran demasiados, que no sabías si te adaptarías. La luz de las farolas proyectaba su sombra larga, cayendo a mis pies. Yo le dije que vendría a verte. Bajó la vista. Todos los meses. Si no te adaptabas, vendría más a menudo. Si te ponías enferma, si estabas triste, si echabas de menos casa, yo estaría allí. El viento atravesaba el bosquecillo de bambú con un susurro. Tu papá me preguntó con qué derecho. Hizo una pausa. Le dije, con el derecho de que me gusta desde los 6 años, y me seguirá gustando siempre. No me miraba. Las pestañas le cubrían los ojos en reposo. En aquel entonces aún no te había conquistado, decir esto me daba un poco de vergüenza. Yo lo miraba. Él levantó la vista, se encontró con mi mirada y curvó los ojos en una sonrisa. Ahora ya no. El anillo estuvo 3 días en casa, sin atreverme a ponérmelo. No es que no quisiera, es que tenía miedo de que si mis hermanos lo veían, les subiera la tensión otra vez. La mañana del tercer día, en el metro de camino al trabajo, íbamos apretados como sardinas. Yo agarraba el asidero, con el dedo anular vacío, y no podía evitar tocarlo de vez en cuando. Nada más sentarme en la oficina, el móvil vibró. Hugo, ¿te has puesto el anillo hoy? Yo, en el metro hay mucha gente, miedo a perderlo. Hugo, Pasado 1 minuto. Hugo, en realidad es miedo a tus hermanos. Hugo, no pasa nada. Hugo, yo tampoco lo llevo puesto. Me envió una foto. En un rincón de su mesa de trabajo, el anillo de hombre descansaba tranquilamente junto al portalápices, al lado de su bolígrafo negro de siempre. Amplié la foto. Junto al anillo había una nota adhesiva con mi nombre escrito. La caligrafía me era familiar, era su letra, escrita con esmero. Yo, ¿para qué escribes mi nombre? Hugo, miedo a perderlo. Pasados unos segundos. Hugo, cuando te echo de menos, lo miro. A finales de año, el proyecto del Centro de Investigación de Hugo terminó y pidió las vacaciones anuales. Me preguntó si tenía algún plan. Dije que no. Dijo que entonces, ¿por qué no íbamos a mi universidad? 2000 kilómetros, y nos fuimos así, sin pensarlo. Aterrizamos al atardecer. La avenida de los Plátanos de sombra a la entrada de la universidad seguía igual que siempre, las hojas cubrían el suelo y al pisarlas hacían un suave crujido. Él caminaba a mi lado arrastrando la maleta, sin decir una palabra en todo el trayecto. Al llegar a la puerta de la biblioteca, se detuvo. Aquel día de San Valentín, dijo, fue aquí donde me bajé del taxi. Lo recordaba. Aquel día dijo que venía de viaje de trabajo, que le pillaba de paso, me trajo una bolsa de castañas asadas con azúcar, estuvo menos de 5 minutos y se fue. Yo me paré en los escalones donde él había estado y miré hacia atrás, a la avenida de Plátanos vacía. En realidad no era un viaje de trabajo, dijo. Lo sé. Él dudó un instante. ¿Lo sabías? Después lo comprobé. Bajé la vista y aparté una hoja seca de una patada. Aquella semana no había ningún vuelo a esa ciudad. Él no dijo nada. La luz del atardecer se filtraba entre las ramas de los plátanos y caía sobre su rostro. Tenía los ojos bajos, con una sonrisa leve en la comisura de los labios. Si lo hubiera sabido, te lo habría dicho entonces. Si me lo dices entonces, salgo corriendo. También es verdad. Hizo una pausa, y en su voz se coló un dejo de risa. ¿Y ahora? Levanté la vista. La brisa del atardecer recorría la avenida de Plátanos. A lo lejos, unos estudiantes pasaban en bicicleta haciendo sonar el timbre. Él estaba frente a mí, con 29 años, el rostro aún tan claro como en su juventud. Ahora ya no corro, dije. Me miró fijamente durante mucho tiempo. Luego alargó la mano y fue envolviendo mis dedos, uno a uno, en la palma de la suya. El anillo en mi dedo anular reflejaba, bajo la luz del atardecer, un destello apacible. Antes de las fiestas de primavera, las dos familias volvieron a reunirse. Esta vez para hablar de la boda. Mi mamá dijo que abril estaba bien, ni frío ni calor. La mamá de Hugo dijo que en abril ya no quedaban hoteles libres, que si mejor en mayo. Los dos papás no opinaban, en un rincón de la sala comentaban las cañas de pescar mientras veían la tele. Mi hermano mayor, Marcos, estaba sentado en el otro extremo del sofá, mirando el móvil sin decir nada. Mi segundo hermano, Pablo, estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, jugando a la consola.
De vez en cuando levantaba la vista para echar un vistazo al libro de planificación de la boda abierto sobre la mesita. El libro lo había hecho Hugo. Había hecho más de 30 páginas, desde el lugar, el proceso, la música hasta el menú, y al lado de cada opción había puesto las variantes A y B. Mi mamá pasó las hojas hasta la página de la mesa de postres, levantó la vista y lo miró. ¿Esto lo has hecho tú solo? Él asintió. Mi mamá pasó unas páginas más y no dijo nada. Después de cenar, fui al balcón a recoger la ropa. Mi hermano mayor me siguió. Estaba apoyado en el marco de la puerta, un buen rato sin decir ni mu. Fui doblando la ropa, esperando. Ese libro, por fin habló. ¿Cuánto tiempo tardó en hacerlo? No lo sé. Mi hermano mayor se quedó callado un momento. Abril está bien. Levanté la vista. Él no me miraba. Miraba la oscuridad de la noche al otro lado de la ventana, con la voz rígida. Ese hotel de Mayo no tiene ni clase. Apreté la sudadera que estaba doblando contra mi pecho, sin decir nada. Se giró para volver a entrar, pero al llegar a la puerta se detuvo. Trátala bien. Esto se lo decía al aire. Hugo no estaba en el balcón, pero yo sabía que esto era para quien tenía que ser. Una semana antes de la boda, Hugo me llevó a su apartamento. No era la primera vez que iba, pero esta vez era diferente. Del estante más alto de su librería sacó una vieja caja de metal y la puso en la mesita. La caja era azul, con las esquinas desgastadas y el candado medio oxidado. Abrió la caja y la deslizó hacia mí. Dentro había un montón de billetes de avión. El más antiguo tenía fecha del 15 de septiembre de 2016. Ese año yo acababa de empezar la universidad. Los billetes, del norte al sur, del invierno a la primavera, formaban un grueso fajo, ordenado por meses, perfectamente alineado. Algunos ya estaban descoloridos, las letras borrosas. Otros estaban aún nuevos, las dobleces marcadas. Fue sacándolos uno a uno y los fue extendiendo sobre toda la mesita. En realidad no son solo estos, dijo con la cabeza baja, con la voz muy suave. Algunos eran billetes electrónicos, los imprimí pero al cabo del tiempo ya no se ven bien. Puso el último billete encima de todos. Marzo de 2024. Era aquella vez que vino con la excusa del viaje de trabajo a traerme las castañas. Luego, cuando te graduaste y volviste a casa, ya no hizo falta viajar tanto. Fue guardando los billetes de nuevo en la caja, muy despacio. Estos los quería guardar para enseñártelos cuando nos casáramos. No levantó la vista. No pensé que de verdad llegaría este día. Yo lo miraba. Él tenía la vista baja, las pestañas le temblaban levemente. La luz bañaba su perfil en un tono dorado cálido, como la luz de la tarde de aquel año en el instituto. Alargué la mano y la puse sobre el dorso de la suya. Él se quedó paralizado un instante, luego levantó la vista. Hugo, respondió con un sonido. A partir de ahora, yo viajaré, dije. Él se quedó mirándome fijamente, sin comprender. Pasó mucho tiempo. Luego bajó la cabeza y apoyó la frente en el dorso de mi mano. Los hombros le temblaban ligeramente. Sentí una humedad cálida en el dorso de la mano. Al otro lado de la ventana, la noche invernal del sur resplandecía con las luces de la ciudad. Su apartamento no era grande, las estanterías abarrotadas de libros de su especialidad. En la puerta de la nevera, un imán sujetaba un dibujito que yo había hecho sin esmero hacía años, torcido y mal pintado, y él aún lo conservaba. No levantó la vista, su voz apagada llegaba amortiguada desde debajo de mi mano. Te he esperado mucho tiempo, dije, lo sé. Me apretó la mano con fuerza. Por fin ha llegado el momento. 18 de abril. Hizo sol. La boda fue en un hotel tradicional al oeste de la ciudad, el mismo que no tenía disponibilidad en mayo pero sí en abril. Mi hermano mayor, Marcos, no volvió a quejarse después. La víspera de la boda, fue en silencio al hotel a probar el equipo de sonido. Mi segundo hermano, Pablo, se encargó de toda la decoración con plantas de jade. Estuvo discutiendo 3 días con la floristería y al final consiguió que las colocaran en un degradado de colores. Mi mamá y la mamá de Hugo subieron juntas al estrado para dar un discurso. Hablaron de aquel pacto en la sala de partos, que se cumplía 29 años después. Mi papá y el papá de Hugo estaban sentados en la mesa principal, estudiando la salsa del pescado hervido, discutiendo si tenía suficiente brillo o no. Yo estaba en la entrada del salón, vestida de novia. Cuando se abrió la puerta, Hugo se giró. Llevaba una camisa blanca, la misma de siempre, y un traje por encima. El cuello bien ajustado, el pelo perfectamente peinado, con más esmero aún que aquel primer día de instituto. Me vio caminar hacia él y sus ojos se fueron enrojeciendo poco a poco. El maestro de ceremonias preguntó, Hugo, ¿aceptas a Vega como tu legítima esposa? Él me sostenía la mano, la yema de sus dedos acariciaba el anillo liso en mi dedo anular. Acepto. La voz era un poco ronca, pero cada palabra salió firme y serena.
La acepto desde los 6 años. Aquella noche de bodas, nos quedamos los dos solos por fin. Hugo estaba sentado al borde de la cama. Yo estaba frente al espejo, quitándome los pendientes. Nuestras miradas se encontraron en el reflejo. Vega, ¿sabes cuándo supe que te quería? Me giré a mirarlo. Él bajó la vista, sonriendo ligeramente. El día que naciste, cuando tu mamá te puso en mis brazos, abriste los ojos y me miraste. Dio una palmada en el sitio a su lado. Fui a sentarme. ¿Y qué pensaste? Pensé, qué pequeña es. Y luego, tengo que protegerla. Apoyó la cabeza en mi hombro. Sus cabellos me hicieron cosquillas en el cuello. Luego, al crecer, pensé, qué bonita es. Luego, es lista. Luego, me gusta. Alzó la vista para mirarme. Y luego, de repente, te habías convertido en la persona más importante de mi vida. Sus ojos, en la penumbra del dormitorio, brillaban apaciblemente. 29 años. Media vida. Le acaricié el cabello. Estaba suave, con el aroma de haberlo lavado hacía poco. ¿Y si al final no hubiera aceptado? Él lo pensó un momento. Entonces te habría esperado un poco más. ¿Y si me hubiera casado con otro? Entonces te habría esperado a que te divorciaras. No pude evitar reírme. ¿Y si no me divorciaba? Me miró fijamente a los ojos. Entonces te habría esperado a la siguiente vida. Me quedé sin habla. Él se acercó a mi oído. Así que no puedes huir. Su voz era baja y suave, con un tono de posesión apenas perceptible. Te he esperado mucho tiempo. Ahora tienes que quedarte conmigo toda la vida. Le di un codazo. Qué cursilería. Pero al mismo tiempo me agarré a su camisa. Él bajó la cabeza y me besó en el párpado. Vega, gracias. ¿Por qué? Por existir. Apreté el rostro contra su pecho. Oía los latidos de su corazón, firmes y constantes, como su espera todos estos años. Fuera, el cielo nocturno estaba sembrado de estrellas. A la mañana siguiente, cuando desperté, Hugo ya no estaba en la cama. Un rayo de sol se filtraba por la cortina. Me levanté y fui a la cocina. Allí estaba, con el delantal puesto friendo huevos. Se giró al oírme llegar. ¿Has dormido bien? Me acerqué y le rodeé la cintura con los brazos por detrás. Se quedó rígido un instante, luego se relajó y siguió friendo los huevos. Si sigues así, quemo el desayuno. No importa. Bajó la cabeza y me besó en la coronilla. Tonta. Por la ventana entraba el sol primaveral, cálido y brillante, como su sonrisa, como la vida que nos esperaba. Después del desayuno, Hugo recibió una llamada de su madre. Hugo, ¿habéis pensado ya a dónde iréis de luna de miel? Nos miramos el uno al otro. En realidad no lo habíamos hablado. Todavía no, mamá. Pues tenéis que iros a algún sitio, ¿no? Yo he estado mirando unos viajes organizados y hay uno a Grecia que no está mal, o si no, a la Toscana, que es muy romántico. Mientras ella seguía hablando sin parar, Hugo me miraba y sonreía con resignación. Vega, ¿tú qué quieres? Me preguntó en voz baja. Lo pensé un momento. ¿Un lugar donde no haya nadie? Su sonrisa se hizo más grande. Vale. Colgó la llamada y empezó a buscar en el móvil. Hay una cabaña en el norte, junto a un lago. Está aislada, no hay casi turistas. ¿En serio? Pero tenemos que ir en coche, son como 6 horas. Me da igual. Una semana después estábamos en esa cabaña. Era tal como él había dicho, junto a un lago, rodeada de montañas, sin una sola casa alrededor. El único sonido era el viento y, de vez en cuando, el canto de los pájaros. La primera noche, nos sentamos en la terraza a mirar las estrellas. El cielo estaba despejado, miles de puntos brillantes tachonaban la oscuridad. Hugo, ¿te acuerdas de cuando me dijiste que desde los 6 años sabías que me querías? Claro que me acuerdo. Apoyé la cabeza en su hombro. Yo no. Se quedó callado un momento. ¿No te acuerdas? No, pero me acuerdo de muchas otras cosas. Por ejemplo, de cuando me esperabas a la salida de clase, de cuando me traías castañas calientes en invierno, de cuando me ayudabas con los deberes y te quedabas hasta tarde aunque al día siguiente tenías que madrugar. Él no dijo nada, solo me rodeó con el brazo. Me acuerdo de cómo me mirabas, siempre con esa sonrisa suave, como si yo fuera lo más importante del mundo. Levanté la vista hacia el cielo estrellado. Nunca me di cuenta de que eso era amor. Pensaba que era normal, que todos los amigos de la infancia eran así. Él soltó una risa baja. ¿Y ahora? Ahora sé que no todo el mundo espera 18 años. Me apretó contra él. Ha merecido la pena. ¿El qué? Esperar. Me giré para mirarlo. Sus ojos, bajo la luz de las estrellas, eran 2 pozos brillantes. Lo besé. Él me devolvió el beso, suavemente al principio, luego con más fuerza. En la orilla del lago, las olas lamían la arena con un murmullo constante. El viento nos envolvía. Al día siguiente, fuimos a dar un paseo por el bosque.
Hugo me llevaba de la mano, despacio, adaptándose a mi paso. El camino era de tierra, flanqueado por árboles altísimos. El aire olía a humedad y a hojas podridas. Vega, ¿crees que podríamos vivir en un sitio así? Miré a nuestro alrededor. El bosque se extendía infinito, verde y frondoso. El lago brillaba a lo lejos. ¿Todo el año? ¿O una temporada? Me paré a pensar. Me gusta la ciudad, mis hermanos, mis padres, mis amigos. Asintió. Pero me gusta esto también. De vez en cuando. Apretó mi mano. Entonces haremos esto de vez en cuando. Seguimos caminando. De repente, se detuvo. Mira, señalaba hacia arriba. Entre las ramas de un árbol, había un nido. 2 pájaros entraban y salían llevando ramitas en el pico. Están haciendo su casa. Nos quedamos un rato mirándolos. Hugo, ¿tú crees que ellos también se quieren? Sonrió. Seguro. ¿Por qué si no trabajarían juntos para hacer el nido? O quizás solo es instinto. Negó con la cabeza. No, mira cómo se ayudan, cómo se turnan. Eso no es solo instinto. Me giré a mirarlo. ¿Cómo lo sabes? Me miró fijamente a los ojos. Porque yo haría lo mismo. Trabajar todo lo necesario para construirte una casa, para que estés cómoda, segura, feliz. Me quedé callada. Él se inclinó y me besó en la frente. Eso es amor, no solo instinto. Seguimos caminando, en silencio. Dentro de mí, algo se había expandido, llenándolo todo. La última noche en la cabaña, nos sentamos otra vez en la terraza. El lago estaba en calma, como un espejo negro que reflejaba las estrellas. Mañana volvemos. Triste, un poco. Apoyó la cabeza en mi hombro. Yo no, porque te llevo conmigo. Me reí. Qué cursi, tú me has vuelto así. Nos quedamos en silencio un rato. Hugo, gracias. ¿Por qué? Por esperarme. Levantó la cabeza y me miró. No tenías que darme las gracias. Fue mi decisión, lo sé, pero aún así, me acarició la mejilla con el dorso de la mano. Entonces, de nada. Lo besé, bajo el cielo estrellado, junto al lago silencioso. Nuestro último beso en la luna de miel. Volvimos a la ciudad un domingo por la tarde. Mis hermanos nos estaban esperando en casa de mis padres con una cena. Bueno, esperando es un decir. Mi hermano mayor, Marcos, estaba en el sofá mirando la tele sin prestar atención, y mi segundo hermano, Pablo, estaba enfrascado en su consola como siempre. Pero la mesa estaba llena de platos. Todos mis favoritos. ¿Quién ha cocinado? Pregunté. Yo, dijo mi hermano mayor sin mirarme. Pablo resopló desde el sofá. Sí, claro. La madre ha estado todo el día en la cocina. Mi mamá salió en ese momento con una bandeja de verduras asadas. No les hagas caso. Han ayudado los dos. Marcos puso los ojos en blanco. He pelado patatas. Y yo he puesto la mesa, añadió Pablo. Hugo, que estaba a mi lado, no pudo evitar reírse en voz baja. Nos sentamos a cenar. La conversación fue ligera, sin grandes profundidades. Hablamos de la luna de miel, del bosque, del lago, de los pájaros haciendo el nido. Mis padres escuchaban con atención, mis hermanos fingían indiferencia pero no se perdían detalle. Al final de la cena, mi papá carraspeó. Bueno, ahora que ya estáis casados, ¿qué planes tenéis? Hugo y nos miramos. Seguir trabajando, dije yo. Y vivir juntos, claro, añadió Hugo. Mi papá asintió, como si eso era lo que esperaba oír. Mi hermano mayor dejó los palillos. ¿Y vais a comprar una casa o vais a alquilar? Estamos mirando, respondió Hugo, cerca del centro de investigación, para que Vega no tenga que hacer muchos desplazamientos al trabajo. Pablo levantó la vista de su plato. O sea, que ella es la prioridad. Hugo no dudó ni un segundo. Siempre. Hubo un silencio en la mesa. Mi hermano mayor miró a Hugo con una expresión que no supe descifrar. Luego asintió, una vez, breve, y siguió comiendo. Mi mamá sonrió y me sirvió más verduras. Después de cenar, mientras recogíamos la mesa, mi hermano mayor se acercó a Hugo. Un momento. Hugo lo siguió al balcón. Yo me quedé en la cocina, ayudando a mi mamá, pero no podía evitar mirar de reojo hacia la puerta del balcón. Hablamos de cosas sin importancia, pero mi atención estaba fuera. Al cabo de 10 minutos, volvieron a entrar. Los dos estaban serios, pero no parecían enfadados. Mi hermano mayor pasó a mi lado y me dijo en voz baja, «Este te quiere de verdad, cuídalo». Me quedé sin palabras. Él ya estaba en el sofá, con el mando a distancia en la mano, cambiando canales como si nada hubiera pasado. Hugo se acercó a mí. «¿Qué te ha dicho?», susurré. «Que si te hago llorar, vendrá a buscarme». «¿Y tú qué has dicho?», sonrió. «Que entonces tendré que asegurarme de que no llores nunca». Lo miré fijamente. «Hugo, nunca me hagas llorar». Su sonrisa se suavizó. «Lo prometo». Las semanas siguientes fueron de adaptación. Compartir piso con Hugo era fácil, demasiado fácil,
casi. Él era ordenado sin ser maniático, cocinaba bien y sin hacer grandes aspavientos, y respetaba mis espacios y mis tiempos. Pero lo mejor era despertarse cada mañana con él a mi lado. A veces, cuando abría los ojos, él ya estaba despierto, mirándome. ¿Qué miras? Sonreía. Nada. Algo mirarás. Te miro a ti. Le daba un empujón. Deja de hacer el tonto. Pero en el fondo me gustaba. Una noche, mientras cenábamos, sonó su móvil. Miró la pantalla y frunció el ceño. ¿Quién es? Mi madre. ¿Y no contestas? Suspiró y aceptó la llamada. Dijo algunas frases corteses, escuchó un rato, y de repente su expresión cambió. ¿Cómo que has mirado fechas? No, mamá, no hace falta. Sí, pero, mamá, colgó y me miró con resignación. ¿Qué pasa? Que mi madre quiere venir a vivir con nosotros. Casi me atraganto con la cena. ¿Cómo? Bueno, no exactamente. Quiere venir, una temporada, dice, para ayudarnos con la casa. Parpadeé varias veces. ¿Ayudarnos? Sí. Y de paso, vigilarnos. No pude evitar reírme. ¿Vigilarnos? ¿Somos niños? Para ella, sí. Suspiré. Bueno, no será para tanto. Unos días y ya está. Hugo me miró con una expresión entre divertida y preocupada. No conoces a mi madre. La madre de Hugo llegó el sábado siguiente, con una maleta enorme, 3 bolsas de provisiones y una lista de sugerencias para la organización de la casa. Las 2 primeras horas fueron intensas. Esto debería estar más limpio. Aquí falta luz. Este sofá no es muy cómodo, ¿no? ¿Cómo cocináis esto? Hugo me lanzaba miradas de disculpa cada 2 por 3. Yo, por mi parte, intentaba mantener la calma. Al fin y al cabo, era su madre, y solo era una temporada. La primera noche, después de cenar, nos sentamos los 3 en el salón. La madre de Hugo sacó un álbum de fotos. Mirad, Hugo de pequeño. Las fotos eran adorables. Hugo con 2 años, con los mofletes rosados. Hugo con 5, disfrazado de superhéroe. Hugo con 10, en una competición de natación. Y esta es la primera vez que vio a Vega. La foto era borrosa, tomada con un móvil antiguo. Se veía a un niño de 6 años asomado a una cuna, mirando hacia abajo con una expresión de profunda concentración. Se quedó así, sin moverse, casi una hora. La enfermera quería echarlo, pero yo le dije que dejara. Hugo, a mi lado, bajó la vista, sonrojado. Qué bonito, dije. Él me apretó la mano. Su madre nos miró a los dos, y por primera vez desde que llegó, su sonrisa fue genuina. Creo que hice bien en dejarlo. La madre de Hugo se quedó 2 semanas. 2 semanas que, para ser honestos, no fueron tan terribles como había imaginado. Sí, era un poco entrometida y daba su opinión sobre todo, desde la disposición de los muebles hasta la forma de doblar las camisas. Pero también cocinaba platos deliciosos, nos contaba historias de la infancia de Hugo y, en el fondo, se preocupaba por nosotros con una ternura que no siempre sabía expresar. El día que se fue, nos dio un abrazo a cada uno. Cuídamelo, me susurró al oído. Lo haré. Y tú, se giró hacia Hugo, trátala bien. Si no, tendrás que vértelas conmigo. Hugo sonrió y la besó en la mejilla. Sí, mamá. Cuando la puerta se cerró tras ella, nos miramos y soltamos un suspiro de alivio al mismo tiempo. Bueno, no ha sido para tanto, dije. Hugo me rodeó con los brazos. Te ha cogido cariño. ¿Tú crees? Lo sé. Cuando mi madre no quiere a alguien, se nota. No habla, no opina, no se mete. Lo ha hecho todo. Te quiere. Apoyé la cabeza en su pecho. Menos mal. Con la vuelta a la rutina, el tiempo empezó a pasar más rápido. Los días se sucedían entre el trabajo, las cenas juntos, las llamadas a nuestras familias, los fines de semana de sofá y serie o de escapadas a la montaña. Un sábado por la mañana, Hugo me despertó con un beso en la frente. Vega, despierta, tengo una sorpresa. Abrí un ojo. ¿Qué hora es? Las 8. ¿Las 8? ¿Un sábado? Me tapé la cabeza con la almohada. Dentro de 3 horas. Me quitó la almohada. No, levántate, vamos a algún sitio. Refunfuñando, me levanté, me vestí como pude, y media hora después estábamos en el coche. ¿A dónde vamos? Ya verás. Condujo durante 1 hora, hasta salir de la ciudad. El paisaje se volvió verde, campos de cultivo, colinas suaves, algún pueblo pequeño. Paró el coche frente a una casa. Era una construcción antigua, de piedra, con un tejado de tejas rojas y un pequeño jardín delante. Había un cartel en la puerta. Se vende. ¿Qué es esto? Hugo se bajó del coche y yo lo seguí. Me llevó hasta la puerta, sacó una llave del bolsillo y la abrió. Pasa. Entramos. El interior estaba vacío, pero se notaba que había sido cuidada. Suelos de madera, techos altos, ventanas grandes que dejaban entrar la luz. Había una chimenea en el salón,
y desde la cocina se veía el jardín trasero. ¿Te gusta? Me giré a mirarlo. Hugo, ¿qué es esto? Sonrió, con esa sonrisa suya, la de cuando estaba nervioso pero contento. Es nuestra. Bueno, lo será si tú quieres. Me quedé sin palabras. Llevo meses buscando. Quería algo fuera de la ciudad, pero no demasiado lejos. Un lugar con espacio, con jardín, con luz. Para cuando queramos escapar del ruido. Para cuando tengamos niños. No pudo terminar. Me abalancé sobre él y lo abracé con todas mis fuerzas. ¿Te gusta? Repitió, con la voz ahogada por mi abrazo. Asentí contra su pecho. Mucho. Me sostuvo un buen rato, acariciándome la espalda. Luego me soltó y me cogió de la mano. Vamos a ver el jardín. El jardín era grande, con árboles frutales y un espacio de césped. Al fondo, se veía el campo abierto. Podemos poner un columpio, dijo Hugo, y una barbacoa, y una mesa grande para comer fuera en verano. Lo imaginé. Niños correteando por el césped, Hugo haciendo la barbacoa, yo poniendo la mesa. Risas, sol, familia. Hugo, ¿de verdad va a ser nuestro? Me miró, con los ojos brillantes. Si tú quieres. Sonreí. Quiero. Los meses siguientes fueron una vorágine de papeleos, reformas y mudanzas. La casa necesitaba trabajo. Cambiamos la cocina, pintamos las paredes, lijamos los suelos, plantamos flores en el jardín. Hugo se encargaba de la parte técnica y yo de la decoración. Discutimos por el color de las cortinas, por la disposición de los muebles, por si la chimenea funcionaba bien o no. Pero cada discusión terminaba igual, con una reconciliación en el sofá nuevo, viendo las estrellas por el ventanal. Mis hermanos vinieron a ayudar algunos fines de semana. Mi hermano mayor, Marcos, se reveló como un experto en fontanería. Mi segundo hermano, Pablo, demostró que su único talento manual era no estorbar demasiado, pero lo intentaba. Mi mamá y la mamá de Hugo se turnaban para traernos comida. Siempre había tuppers en la nevera, etiquetados con el nombre del plato y la fecha. Mis padres y los padres de Hugo vinieron a ver la casa cuando estuvo terminada. Mi papá asintió con satisfacción. Buen trabajo. El papá de Hugo dio una vuelta completa, examinándolo todo con ojo crítico. Al final, dijo, la chimenea tira bien. Para él, era un cumplido enorme. Esa noche, hicimos una cena de inauguración. Toda la familia reunida en el jardín, con luces de colgantes y música de fondo. Los niños de unos primos lejanos correteaban por el césped. Los mayores hablaban de sus cosas, sentados alrededor de la mesa. Hugo me rodeó con el brazo mientras veíamos la escena. ¿Contenta? Apoyé la cabeza en su hombro. Muy contenta. ¿Te arrepientes de algo? Lo pensé un momento. 23 años esperando, un año de noviazgo, unos meses de reformas, una vida por delante. No, tú. Bajó la cabeza y me besó en el pelo. De una sola cosa. ¿Qué? De no habértelo dicho antes. De haber esperado tanto. Levanté la vista hacia él. Pero si no hubieras esperado, no estaríamos aquí ahora. No tendríamos esta casa, esta familia, esta vida. Sonrió. Supongo que tienes razón. Claro que la tengo. Me apretó contra él. En el jardín, las risas seguían. La noche era cálida, estrellada, perfecta, como nosotros. La primera Navidad en la casa nueva fue especial. Hugo y yo decidimos organizar una cena para las dos familias. Sería la primera vez que celebrábamos algo así en nuestro hogar y queríamos que fuera perfecto. Una semana antes, ya estábamos haciendo planes. Mi madre hará el pavó, dijo Hugo mientras mirábamos recetas en el móvil. Insiste en que el suyo es el mejor. Mi madre se encargará de los entrantes. ¿Y mis hermanos? Hizo una pausa. ¿Tus hermanos? Sobreviviremos. Nos reímos. El día de Nochebuena, la casa se llenó de gente. Mis padres llegaron los primeros, con bolsas de comida y un árbol de Navidad pequeño que mi mamá había comprado para dar ambiente. Los padres de Hugo llegaron justo después, con más comida y una discusión sobre si el árbol debía ser natural o artificial. Mis hermanos llegaron juntos. Marcos con una caja de vino, Pablo con una planta de jade envuelta en papel de regalo. Para el jardín, dijo Pablo. Es un esqueje de la mía, añadió Marcos. Los miré, conmovida. Mis hermanos, los mismos que habían perseguido a Hugo con una escoba, ahora le regalaban plantas para nuestro jardín. Hugo les dio las gracias y colocó la planta en un lugar visible. La cena fue un éxito. La mesa estaba repleta de comida, el pavó de la mamá de Hugo, los entrantes de mi mamá, los vinos que había traído Marcos, el postre que hicimos nosotros. Todos hablaban a la vez, se reían, se contaban historias. En un momento dado, mi hermano mayor se levantó y pidió silencio. Quiero decir algo. Todos lo miramos. Levantó su copa. A Hugo, por aguantarnos, y por hacer feliz a mi hermana. Hugo se levantó también, con la copa en la mano. Gracias,
Marcos. Y gracias a todos, por aceptarme, por dejarme formar parte de esta familia. Se miraron un instante, luego chocaron las copas. Mi mamá lloraba en silencio, mi papá le pasó un pañuelo. Pablo, desde su sitio, levantó la mano. Y yo también quiero decir algo. ¿El qué? Que el pavo está buenísimo. ¿Sobra algo para mañana? Todos nos reímos. La tensión se rompió, y la cena siguió entre risas y brindis. Después de cenar, mientras los mayores tomaban café en el salón y mis hermanos discutían sobre quién había ganado el último partido de fútbol, Hugo y yo salimos al jardín. La noche era fría, pero despejada. Las estrellas brillaban en el cielo. ¿Ha ido bien? No, dijo él. Muy bien. Me rodeó con sus brazos por detrás, protegiéndome del frío. Tus hermanos ya no me odian. ¿Te odiaban? Al principio, sí. Me miraban como si fuera un ladrón. Sonreí. Es que lo eras. Ibas a robarme. Me apretó contra él. Y lo conseguí. Nos quedamos en silencio un rato, mirando las estrellas. Hugo, gracias por todo. Por esperar, por insistir, por no rendirte. Apoyó la barbilla en mi hombro. No tenía otra opción. Eras tú. Siempre fuiste tú. Me giré en sus brazos para mirarlo a la cara. Te quiero. Sus ojos se abrieron un poco más. Luego se suavizaron en una sonrisa. Yo también te quiero, Vega. Desde siempre. Nos besamos bajo las estrellas, con el frío de la noche alrededor y el calor de la casa detrás. Dentro, nuestras familias reían y charlaban. Fuera, nosotros nos teníamos el uno al otro. El año nuevo llegó con promesas de cambios. En febrero, Hugo recibió una oferta de trabajo en el extranjero. Un proyecto de investigación en colaboración con una universidad europea. 6 meses en el sur de Francia. Me lo dijo una noche, después de cenar. No tienes por qué venir si no quieres. Es solo una propuesta, puedo rechazarla. Lo miré fijamente. ¿Y por qué ibas a rechazarla? Por ti, por nosotros. No quiero separarme de ti. Suspiré y me senté a su lado en el sofá. Hugo, llevamos 23 años juntos. 6 meses no son nada. No son nada, pero nada. Le cogí la mano. Además, el sur de Francia está bien. Podría pedir una excedencia en el trabajo e irme contigo. Parpadeó. ¿En serio? ¿Por qué no? Siempre he querido vivir en el extranjero una temporada. Y contigo, mejor. Su sonrisa fue tan grande que iluminó toda la habitación. Te quiero, ya lo sé. Me abrazó con fuerza, casi levantándome del sofá. Eres la mejor. También lo sé. Nos reímos, abrazados, con la emoción del futuro por delante. 3 meses después, estábamos en una pequeña ciudad del sur de Francia. El apartamento que alquilamos era diminuto comparado con nuestra casa, pero tenía una terraza con vistas a los tejados y, a lo lejos, se veían las montañas. Hugo iba a la universidad cada mañana. Yo trabajaba desde casa, con el portátil en la mesa de la cocina, el olor a café recién hecho y la luz del sol entrando por la ventana. Los fines de semana explorábamos pueblos medievales, mercados locales, rutas de senderismo. Aprendimos a pedir pan en francés, a distinguir los quesos, a disfrutar de las tardes largas en terrazas con vistas. Una tarde de sábado, estábamos sentados en un café cerca de casa. Hugo leía el periódico local y yo miraba a la gente pasar. Vega, ¿eres feliz? Lo miré. Tenía el pelo un poco más largo, la piel bronceada por el sol del sur, los ojos brillantes. Sí, tú. Dejó el periódico y me cogió la mano. Más de lo que imaginé. Sonreí. Pues entonces, sí, soy feliz. El tiempo en Francia pasó volando. 6 meses que se convirtieron en 8, porque el proyecto se amplió y porque ninguno de los dos quería irse. Pero finalmente llegó el momento de volver. Nuestra casa, nuestras familias, nuestros trabajos nos esperaban. La última semana hicimos un viaje por la costa. Recorrimos pueblos pesqueros, comimos marisco frente al mar, nos bañamos en calas escondidas. Una tarde, en una playa casi vacía, Hugo me cogió de la mano mientras caminábamos por la orilla. Vega, se detuvo y se arrodilló en la arena. Me quedé paralizada. Sé que ya estamos casados. Pero aquella vez fue en casa, con tus hermanos mirando, con las familias, con todo el protocolo. Quería hacerlo bien, quería hacerlo aquí, solos tú y yo. Del bolsillo de su pantalón corto sacó una cajita. Era idéntica a la de aquella noche, pero esta vez el anillo era diferente. Un diamante azul, pequeño, del color del mar. Te compré este cuando llegamos. Lo he guardado todo este tiempo, esperando el momento perfecto. Me miró, con los ojos brillantes, la brisa moviéndole el pelo. Vega, ¿quieres pasar el resto de tu vida conmigo? Las lágrimas me nublaron la vista. Ya lo sabes. Quiero oírtelo decir. Solté una risa entrecortada. Sí, Hugo, quiero. Me puso el anillo en el dedo. Me levantó, me abrazó, me besó.
Las olas nos mojaban los pies, pero no nos importaba. Cuando nos separamos, le di un golpecito en el pecho. Eres un cursi, sonrió, con esa sonrisa suya de niño grande. Tú me has vuelto así. Seguimos caminando, cogidos de la mano, el mar a un lado y el atardecer frente a nosotros. Volver a casa fue más fácil de lo que esperaba. Nuestra casa nos recibió con olor a cerrado y polvo acumulado. Pasamos el primer fin de semana limpiando, aireando, haciendo espacio de nuevo. Poco a poco, todo volvió a su sitio. Las familias nos recibieron con cenas y visitas. Mi hermano mayor, Marcos, nos ayudó a poner en marcha la calefacción, que había decidido no funcionar justo cuando llegó el frío. Mi segundo hermano, Pablo, nos trajo otra planta de jade para hacer compañía a la anterior. Mi mamá llenó la nevera de tuppers. La mamá de Hugo vino a enseñarnos una receta nueva que había aprendido. La vida recuperó su ritmo, pero algo había cambiado. Los meses en Francia nos habían unido más, si eso era posible. Habíamos aprendido a vivir el uno con el otro en un espacio pequeño, a enfrentar desafíos juntos, a construir una rutina lejos de todo lo conocido. Y ahora, de vuelta, esa rutina se ampliaba, se enriquecía, se llenaba de todo lo que habíamos echado de menos. El otoño llegó y con él, una noticia inesperada. Una tarde, volviendo del trabajo, me sentí mareada. Lo atribuí al estrés, a los cambios de horario, a cualquier cosa, pero los mareos se repitieron. Y luego llegó el retraso. Hugo estaba en la cocina preparando la cena cuando salí del baño con el test en la mano. Vega, ¿estás bien? Me acerqué a él sin decir nada y le puse el test delante de los ojos. Lo miró, parpadeó, lo miró otra vez. Esto es, asentí, vamos a tener un bebé. Se quedó inmóvil durante 5 segundos eternos. Luego, de repente, me levantó en vilo y me abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. ¿En serio? Vega, ¿en serio? ¿En serio? Me besó, me abrazó, me volvió a besar. Sus ojos estaban húmedos. Voy a ser papá. Y yo, mamá. Nos quedamos abrazados en la cocina, la cena olvidada, el mundo reducido a los dos y esa pequeña vida que empezaba. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones, preparativos y cambios. La casa se llenó de libros sobre embarazo y crianza. Hugo me leía pasajes en voz alta mientras yo me hundía en el sofá con antojos extraños a horas intempestivas. Pasé de odiar el olor a café a necesitarlo desesperadamente y luego a odiarlo otra vez. Hugo aprendió a hacer todas las comidas que se me antojaban, sin importar la hora ni la dificultad. Las familias enloquecieron de alegría. Mi mamá y la mamá de Hugo se turnaban para venir a ayudarnos. Una semana limpiaba una, la siguiente la otra. Discutían por todo, cómo preparar el cuarto del bebé, qué cochecito comprar, si era mejor la lactancia materna o de fórmula. Pero en el fondo, las dos estaban felices. Mi hermano mayor, Marcos, se ofreció a hacer él mismo la cuna, de madera maciza, como las de antes. Pasó semanas en el taller, lijando, ensamblando, barnizando. El resultado fue una cuna preciosa, sólida, con detalles tallados a mano. Mi segundo hermano, Pablo, se encargó de la decoración. Eligió los colores de las paredes, la ropa de cama, los móviles colgantes. Todo en tonos suaves, con dibujos de animales y estrellas. Para que el niño tenga buenos sueños, dijo. ¿Y si es niña? Pregunté. Los animales y las estrellas no tienen género, Vega. Tenía razón. El parto fue largo, pero sin complicaciones. Hugo no se separó de mí ni un segundo. Me sujetó la mano durante las contracciones, me animó cuando flaqueaban las fuerzas, me besó la frente cuando todo terminó. Y entonces, oímos llorar a nuestro hijo. Una enfermera lo limpió, lo envolvió en una mantita y me lo puso en los brazos. Era pequeño, arrugado, con los ojos cerrados y un llanto que poco a poco se fue apagando. Lo miré y sentí que el corazón se me expandía, que todo el amor del mundo cabía en ese momento. Hugo se inclinó sobre nosotros, con los ojos brillantes de lágrimas. Es igual que tú. Es igual que tú, más bien, negó con la cabeza. No, es igual que tú cuando naciste. Pequeño, perfecto, precioso. El bebé abrió los ojos un instante. Eran oscuros, como los de Hugo. Le sonreí. Hola, pequeño. Soy tu mamá. Hugo puso un dedo suavemente sobre la manita del bebé. Los deditos se cerraron instintivamente alrededor del suyo. Y yo soy tu papá. En la habitación del hospital, con la luz tenue de la tarde entrando por la ventana, los tres formamos un círculo, una nueva familia, un nuevo comienzo. Le pusimos de nombre Martín. Martín, como el abuelo de Hugo. Martín, como el santo de la paz. Martín, porque sonaba bien y porque nos gustaba. Los primeros meses fueron duros, como todos dicen, noches sin dormir, pañales interminables, llantos sin causa aparente, pero también fueron los meses más felices de nuestras vidas.
Verlo crecer, descubrir el mundo, aprender a sonreír, a reír, a gatear, a andar. Cada pequeño logro era una celebración. Cada día, un regalo. Hugo era un padre maravilloso. Se levantaba por las noches sin quejarse, le daba el biberón, le cantaba canciones, le contaba cuentos inventados. A veces me despertaba y los encontraba a los dos dormidos en el sofá, Martín sobre su pecho, Hugo con la cabeza ladeada y una sonrisa en los labios. En esas noches silenciosas, con la casa en calma, me paraba a mirarlos y pensaba en todo el camino recorrido. 23 años esperando, un año de noviazgo, una boda, una casa, un viaje, un hijo, y todavía nos quedaba toda una vida por delante. Martín cumplió 3 años. Lo celebramos en el jardín, con una fiesta familiar, globos de colores, una tarta enorme con su personaje favorito, niños correteando por el césped, adultos charlando alrededor de la mesa. Mis hermanos estaban allí. Marcos, el tío protector, vigilando que ningún niño se hiciera daño. Pablo, el tío divertido, organizando juegos y carreras. Mis padres, felices, sentados a la sombra con los padres de Hugo. Los 4 abuelos riendo, recordando, planeando el futuro. Y Hugo estaba al lado de la barbacoa, dando la vuelta a las salchichas, con una sonrisa en la cara y el sol de la tarde iluminándolo. Martín se acercó corriendo y tiró de su pantalón. Papá, ven a jugar. Hugo se agachó a su altura. Ahora voy, campeón. Deja que termine con esto. Martín no se conformó. Tiró de su mano con insistencia. Ahora. Hugo me miró, pidiendo ayuda con la mirada. Me acerqué y cogí a Martín en brazos. Deja que papá termine, pequeño. Mamá juega contigo. Martín dudó un momento, luego asintió. Vale, pero luego papá. Nos alejamos hacia el césped, donde los otros niños jugaban. Antes de llegar, miré hacia atrás. Hugo me miraba, con esa sonrisa suya, la de siempre, la de los 23 años de espera, la de los 6 años junto a la cuna. Le devolví la sonrisa. En el jardín, el sol brillaba, los niños reían, la familia conversaba. Y yo pensé, esto es la felicidad. No la felicidad de los cuentos, la de los finales perfectos, sino la felicidad real, la de los días comunes, las pequeñas cosas, las personas que amas a tu alrededor. Hugo terminó con la barbacoa y se acercó a nosotros. Se sentó en el césped y Martín se subió a sus rodillas. Papá, cuéntame un cuento. ¿Qué cuento quieres? El de cuando conociste a mamá. Hugo me miró, con una chispa de diversión en los ojos. Ese cuento es muy largo. Me da igual. Vale. Lo acomodó en sus rodillas y empezó a hablar. Había una vez un niño de 6 años que fue al hospital a conocer a una bebé recién nacida. Me recosté en el césped, cerré los ojos y escuché su voz. La voz del hombre que me había esperado toda una vida. La voz del hombre con quien compartiría el resto de mis días. Fin.